Estimados estudiantes, bienvenidos el día de hoy al curso de Comunicación Efectiva 1. Yo soy la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con otro tema muy importante para nuestro curso. Veremos el día de hoy el contexto de la comunicación eficaz. Previamente nosotros hemos consolidado ya estos contenidos en función a la comunicación, sus elementos, las barreras o las circunstancias donde la comunicación puede notarse. Hemos visto claramente que la comunicación, para que pueda alcanzar este éxito, para que pueda alcanzar este objetivo, requiere mucho de la participación de todos sus elementos. Y eso, claro está, que no puede estar ajena a ciertas circunstancias que probablemente puedan impedir que esta comunicación suceda, como es el caso, por ejemplo, de las barreras o interferencias que previamente ya lo habíamos señalado. Vamos a trabajar el día de hoy estos contextos donde la comunicación eficaz se va a poner en evidencia. Si bien la comunicación es un proceso de carácter social, el día de hoy nos vamos a centrar en la comunicación eficaz dentro del contexto organizacional. ¿Y por qué dentro del contexto organizacional? Porque es la empresa el escenario idóneo que nos permite reflexionar acerca del uso e importancia que debe de tener la comunicación. Si nosotros analizamos este contexto donde nos vamos a encontrar quizás próximamente, ¿no?, en un contexto laboral, vamos a darnos cuenta que la comunicación requiere de ciertas exigencias o ciertos recursos que van a ser fundamentales para nosotros. ¿Y por qué razón? Porque así como el día a día implica también el uso de sus elementos y el cuidado con las interferencias, en la empresa o en la organización debemos de cuidar también o de la misma manera la comunicación. Que todos los miembros de la empresa desarrollen una comunicación de carácter asertiva es una exigencia que hoy en día las organizaciones tienen. La cultura organizacional nos permite evidenciar que un elemento fundamental para el éxito de la empresa es la organización y sobre todo la comunicación que debe de existir entre todos sus miembros. Por lo tanto, en este contexto empresarial, en este contexto, la comunicación se convierte en un elemento fundamental para nosotros, porque es ella la que va a movilizar a todos sus participantes, a todos estos responsables, a todos estos jefes probablemente de la organización, a poder trabajar correctamente este proceso comunicativo. Hacer que cada uno de esos elementos trabajen y tener mucho cuidado con aquellos ruidos o interferencias van a ser muy importantes para nosotros. Por ello vamos a darnos cuenta que existen dimensiones donde la comunicación organizacional se va a hacer presente. Hay que tener mucho cuidado que dentro de la organización esta comunicación se pueda cumplir y pueda cumplir su objetivo. De acuerdo a estas dimensiones podemos señalar nosotros que, por ejemplo, la comunicación aquí es muy importante porque nos va a brindar información. Y así es, en las organizaciones la información es determinante. También otra dimensión importante es la divulgación. Si bien en un contexto del día a día la comunicación puede transmitirse en diferentes circunstancias o escenarios, muchas veces la información empieza a divulgarse. La información empieza a manejarse en diferentes circunstancias o contextos. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que tener en claro el objetivo. Este objetivo es que la comunicación se tiene que entender o se tiene que comprender. De la misma manera, la comunicación genera relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones? Por ejemplo, dentro de la organización vamos a generar relaciones de tipo sociales. Muchas veces son jerárquicas. ¿Y por qué razón? Porque dentro de esta organización, dentro del mundo corporativo, existen jerarquías que hay que respetar. Y por lo tanto la comunicación muchas veces en torno a ella marca también ciertas diferencias. Podríamos señalar también que otro elemento o otra dimensión importante de esta comunicación es la participación. Un proceso comunicativo en la empresa o en la corporación me permite participar. Participamos con todos sus elementos, participamos con todas las personas que son parte de este proceso.
con todas estas personas con las que vamos a convivir, porque dentro de la organización no solamente se pretende la participación, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber tomar decisiones y para ello la comunicación también es determinante. Para ello también la comunicación asume un rol muy importante dentro de la empresa. En función a ello, podríamos señalar también que dentro de estas organizaciones vamos a encontrar dos tipos de comunicación. Estas comunicaciones en el mundo corporativo pueden evidenciarse como una comunicación interna y como una comunicación externa. Hay dos formas en las que nosotros podemos estar involucrados. Si hablamos de una comunicación interna, estamos hablando de una comunicación contextualizada únicamente en la empresa, contextualizada solo dentro de ese mundo corporativo. Y dentro de ese mundo corporativo, la comunicación a su vez puede tomar dos formas. Puede tomar la forma de ser una comunicación de carácter formal e informal. Estas dos consideraciones me permiten evidenciar que en diferentes situaciones o circunstancias podemos notar ciertas exigencias con las que nos vamos a comunicar. Probablemente una comunicación más formal es aquella que se establece por orden jerárquico. Establecer una comunicación, por ejemplo, con aquellas personas que tienen cargos, con aquellas personas que han asumido de repente un tipo de poder, aquellas personas que han asumido una encargatura. Ello evidencia que el hablante va a tener mucho cuidado al momento de comunicarse. Por lo tanto, esta comunicación requiere de más formalidad y sigue sobre todo esos patrones establecidos por el orden jerárquico. Si tomamos en cuenta la comunicación de carácter informal, probablemente sea una comunicación que se brinde entre los colaboradores, los mismos participantes, los mismos trabajadores, ¿no? Entre ellos, muchas veces la comunicación se convierte más en una comunicación informal. No requiere tampoco mucho cuidado en el orden jerárquico porque las condiciones de los colaboradores siguen siendo las mismas, pero también hay que tener mucho cuidado. Que sea informal no implica que nosotros descuidemos este objetivo de la comunicación. Muy por el contrario, no se sigue un orden jerárquico, pero sí se cuida el proceso comunicativo. Además, este proceso se tiene que cuidar en todas las instancias o en todas las circunstancias en las que se puede encontrar. Así como hemos mencionado una comunicación de carácter interna, es decir, que se caracteriza únicamente por su presencia dentro de la empresa, vamos a darnos cuenta que la comunicación también se puede evidenciar de manera externa. Es por eso que podemos mencionar de una comunicación externa. Una comunicación donde la empresa va a ser el eje comunicativo frente a otras empresas o simplemente frente a la sociedad. Y es una comunicación que sale y es una comunicación con el mundo exterior. Al ser con el mundo exterior, la empresa también tiene que cuidar su imagen. La empresa también debe de tener en cuenta que sus elementos de la comunicación tienen que trabajar correctamente para poder alcanzar ese objetivo, que es comprender y entender el mensaje. Como esta comunicación ahora es externa, es una comunicación que no solamente transmite el mensaje, sino que también en el mundo corporativo proyecta una imagen de la organización o de la empresa. Por lo tanto, este tipo de proyección que hace la empresa es una proyección en función a la imagen que desea transmitir, en función a la visión que ella necesita frente a los demás. Va a marcar ciertas diferencias entre su comunicación interna, sí, porque hay una forma de cómo tratar dentro de su empresa, dentro de la organización, a sus mismos participantes, así como también en el mundo exterior hay roles que ésta va a asumir. Al asumir estos roles, entonces estamos hablando de otro tipo de exigencia. Si bien es cierto, la comunicación puede aplicarse en diferentes contextos, puede aplicarse en diferentes circunstancias, es la empresa
el escenario idóneo donde el mundo corporativo hoy en día centra mucho su atención y preocupación en la comunicación, porque la comunicación se ha convertido en un elemento determinante para el crecimiento de la empresa, para alcanzar ese clima organizacional, para el trabajo en equipo y sobre todo para la toma de decisiones, que son también actividades que caracterizan propiamente a la organización o corporación. Entonces, vamos a señalar que la comunicación se ha convertido en un elemento fundamental, en un proceso muy importante en cualquiera de los ámbitos donde ella se pueda aplicar. La empresa es uno de estos escenarios. Por lo tanto, analicemos la importancia que tiene la comunicación dentro de cada una de nuestras organizaciones. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por la atención y nos estaremos viendo próximamente con otro tema de nuestro curso de Comunicación Efectiva 1. Gracias.